Está como mirando para el techo, lo que no entiendo. Y veis así. Esto es Hola. ¿Cómo van las cosas? ¿Funcionan, eh? No, es que estoy probando para lo del streaming, para lo que hablamos. Ay, qué chévere. Entonces estoy probando esta cámara, pero creo que no estaba cambiando porque creo que esa no nos sirve. No, voy a... Por la calidad, mira. Ahí cómo se ve. No, pero está bastante bien. ¿Sí? A mí sí me No, parece es para que que está pruebes bastante bien. Es que esto no es Full HD, eso es HD. Ahora buscamos, vamos por alguna cosa. ¿Qué le decía? ¿Qué tal su computadora? Excelente, no, Sí, eso es ah, un avión, qué ya, bien. cambia la cosa. ¿Viste? Mire, ya me volví un ducho en KNX. ¿En serio? Ya, mira, estoy leyendo esto porque lo tengo girando. Ahí están los datos, pues yo no estoy moviendo, yo no estoy... Ahí está. Pues ya mañana viene Santiago, cargamos el programa, integramos ese módulo y si se puede mañana mismo colocamos el de potencia ahí y ya quedaría entre comillas. O sea, deberías esta semana dejar eso listo. De putas. Ya. Oiga, la parte, la iluminación de la sala de reuniones sigue los fines de semana 24 horas. No, ya con el mañana ya pasamos todo, ya queda... Por favor. Por horario, aunque se tocará por sala, que no se puede prender de noche. No, igual ya como todo va a quedar con... ¿cómo es? O sea, justamente con IoT todavía, entonces uno puede estar viendo, se encendió, pues ahí sí ya... ¿Y esta camarita la integra? Pues sí, es que o sea, ella no hay manera de integrarlo, ¿no? O sea, ella es solita. O sea, es solita, pero ella tiene su aplicación. una aplicación para... Sí, ya no hay almacena de vigilancia. ¿Saben que no funcionó? El botón de pánico no me llegó ningún mensaje. No, yo lo quité. Yo lo quité porque ese fue el que me bloqueó el correo.
Entonces toca pagarlo bien. Eso es bueno con el Qué local locura, correcto. marica. Eso es una cantidad. No, pero sí me lo acuerdo si está sirviendo bien la chicharra grande. Bueno, ahora sí suena. Desesperante. Ajá. ¿Y si se da cuenta que uno quita la alarma igual se dispara? ¿No le han dicho eso? No. Yo vengo los fines de semana, cuando vengo por la noche, me voy, pongo la alarma y me salgo. Y pasa el tiempo y se dispara 1 minuto y vuelve y cae. Porque es que el salsumorcista se está demorando en salir. No. Yo hice la ¿Sí? prueba muy claro, yo sé. Tengo por que eso poner que- más cuidado. o sea, yo por eso salgo rápido y así ya no. Si yo me muevo un poquito ahí, ¡pum! ¿Sabe qué puede hacer entonces que él detecta la reja en movimiento? Puede ser, puede ser. Pero por eso es que yo salgo y ya la reja cierro y ya, listo. Ok. Listo, no, la vaquera. Voy a mi arbolito a ver cómo está. ¿Pero se fue? No, señor, está atrás. ¿No me quieres decir ya está? Julio, no. No, papá. El audio. Hola. Hola. A ver. Vamos. Vale. No escucho nada. La innovación es la base de todo lo que hacemos en Vago. De ahí nuestro lema We Innovate. La mejor prueba de ello es nuestra borna para caja de derivación, cuya eficacia ha quedado probada millones de veces y nos ha convertido en líder del mercado mundial. Sin embargo, estamos decididos a seguir innovando. Hemos dado un paso más y hemos desarrollado, por ejemplo, otra borna aún más compacta para caja de derivación. Esta determinación se aplica a todos nuestros productos. Vago se divide en 2 unidades de negocio: conexiones eléctricas, que agrupa los componentes de interconexión eléctrica, y automatización, centrado en soluciones completas para proyectos de automatización industrial de procesos y en edificios. En la actualidad, Vago es una exitosa empresa familiar en su 3ª generación. En Alemania contamos con fábricas en Minden y Sondershausen. Las demás instalaciones de producción se reparten por China, Suiza, Polonia, India, Francia, Estados Unidos y Japón. Operamos comercialmente en más de 80 países del mundo, proporcionando a nuestros clientes internacionales el mejor servicio local. Nuestro almacén automatizado en Sondershausen permite un suministro centralizado y con stock óptimo para nuestros clientes. Procesamos hasta 2.000 pedidos cada día. Suministramos desde aquí a clientes de todo el mundo. El Square es uno de los edificios más importantes de Europa. Su base constituye el tejado de la estación de tren ICE en el aeropuerto de Frankfurt. El edificio cuenta con 2 hoteles, un extenso aparcamiento, un centro comercial y zonas de oficinas. Todo ello lo convierte en prácticamente una pequeña ciudad con una extensión de 140.000 metros cuadrados. En Hermos automatizamos edificios y sistemas. Las distintas zonas de oficinas repartidas en 11 plantas y los aproximadamente 50 centros de control requerían un sistema que los conectara entre sí. En total se han instalado más de 30.000 módulos de entrada y salida y 1.000 unidades de control Vago. No se ha producido ningún fallo de programa ni caída del sistema. El resultado ha sido totalmente satisfactorio. Vago nos acompañó con una adecuada solución en cada fase del proyecto. Bensys fabrica aerogeneradores en Alemania para clientes europeos. El sistema de Bensys Electrotechnik es el cerebro del sistema de energía eólica y la tecnología Vago está en el centro del mismo. Vago es pieza clave en esta solución. Los aerogeneradores, con una altura que puede alcanzar los 140 metros, se fabrican e instalan por todo el mundo, un hecho que puede presentar grandes retos para nuestros técnicos de servicio. Dependiendo del lugar en el que se encuentre el aerogenerador, la temperatura puede ser muy alta o muy baja. La tecnología Vago nos ayuda a reducir los intervalos de mantenimiento, aportando seguridad a los que trabajan en la cima de estas torres eólicas.
Vago no solo nos facilita los componentes, sino que también nos desarrolla soluciones a medida. Nuestros componentes superan rigurosos ensayos antes de salir al mercado. Las pruebas a las que son sometidos nuestros componentes cumplen con los estándares tanto nacionales como internacionales. Los estándares internos de Vago superan incluso los límites indicados por las normativas, permitiéndonos conocer cómo reaccionan nuestros componentes en circunstancias extremas. Nuestro objetivo es dotar a nuestros clientes de la tecnología con la que puedan comercializar su producto con éxito. La empresa Herrenknecht AG es líder mundial en tecnología de tuneladoras. El 99% de sus entradas, salidas distribuidas son componentes Vago. Nuestro equipo posibilita la comunicación entre el cerebro y los componentes eléctricos. Los bloques de Bornas han acreditado su eficacia, especialmente en tuneladoras de roca dura de alta calidad que a menudo están sujetas a vibraciones y suciedad extremas. Hasta la fecha, hemos implementado componentes Vago en 200 proyectos. Nunca he oído hablar de un acoplador o un módulo defectuoso, y si alguna vez ocurriese algo, siempre tendríamos a la misma persona de contacto y durante muchos años. Vago conoce nuestras necesidades, nuestros problemas y tendrá preparada una solución. Vago China se fundó en 1997 y ha experimentado un desarrollo particularmente rápido en los últimos años. En la actualidad, la planta de Tianjin cuenta en su plantilla con más de 1000 trabajadores. Como empresa internacional con presencia en todo el planeta, podemos atender a nuestros clientes con gran rapidez, independientemente de donde se encuentren. En nuestro trabajo diario, mantenemos un estrecho contacto con nuestros clientes. Conociendo sus requisitos concretos, podemos proporcionarles servicios de gran calidad. Beijing Railway Signal Company es el mayor fabricante de sistemas de señalización ferroviaria de China. Utilizamos componentes Vago en nuestros sistemas de señalización porque resisten a las vibraciones, no necesitan mantenimiento, son flexibles y tecnológicamente sofisticados. Para mí, trabajar con Vago se basa en la buena comunicación, en el espíritu de equipo y en la sensación de unidad. Pase lo que pase, estamos siempre en igualdad de condiciones y esto es muy importante para mí. En Vago creemos que es importante actuar con sentido de responsabilidad ecológica porque sabemos que los recursos, como los combustibles fósiles, son limitados. Fabricamos en cobre el punto de contacto y plástico para las carcasas. El plástico se compone de petróleo y siendo esta materia prima limitada, en Vago tenemos responsabilidad y optimizamos el uso de este recurso. Como empresa concienciada con el medio ambiente, ponemos en práctica esta filosofía en todas nuestras instalaciones, incluyendo edificios sostenibles, como por ejemplo tejados ajardinados, energía geométrica, aprovechamiento de aguas pluviales y recuperación de calor de las máquinas de producción. Con sus innovadores componentes y sistemas, Vago contribuye a crear dispositivos e instalaciones seguros. Al mismo tiempo, ofrecemos a nuestros clientes soluciones rentables. Centrarse en la innovación continua requiere creatividad y tenacidad. Este liderazgo dota a nuestros profesionales de libertad suficiente para pensar con ambición, con reparto ecuánime de responsabilidad. Con más de 5.000 empleados en todo el planeta, estamos preparados para afrontar este reto cada día y tantas veces sea necesario. Nuestro principal objetivo es crear las conexiones adecuadas, incluso entre personas, y las personas son lo más importante en Vago. In today's presentation, we're going to look at connections. Behind me, I've simulated two wall-like positions. Position number 1 has a cable coming in and going out, and wall-like position number 2 has just a cable coming in.
What's the real issues when making those connections, Joe? So we've all been there, haven't we? We've gone to put up a wall light and we find that perhaps it's got a flexible cable coming out the back and we don't want to be messing around with too much, removing that or anything like that. Maybe the terminals inside the fitting are just not big enough to take this number of connections, and so we think, right, let's bury the connections inside the wall. But then we realise that the light fitting has a microscopic base plate, so we can't put a nice big back box in there to make our connections in. We put an architrave box in. So we've come up with a solution, but we've worked ourselves into a very tricky and challenging situation. We've got to get a tiny little screwdriver in your 5 amp connector blocks. It can be a bit of a challenge, can't it? So we think the solution to this challenge is the Vargo 224. Oh, right, okay. We've seen the 221s on the channel before, and these are 224s. Okay, so, yeah, physically looking at them straight away, they're very similar size to what was the old 5 amp connector block, which we probably would have volleyed in the back of that box. There's some other differences as well, Joe. Do you want me to go first? You're going to do some technical stuff. I'm going to do some technical stuff. Love it. Okay, the difference between the two is one is white and one is grey, Joe. You did that without your glasses? I did. Most impressive. Your turn. Okay, thanks. Throwing me a bone now, yeah? So if we look at the two connectors there, you can see that one's grey and one's white for a reason. You look at the differences here. We're looking at this side of the connector. This is like the input side. Okay, yeah. So this is where we're going to put our solid conductors that are coming out of the wall. And you can see here that we've got, in the grey connector, we've got a single terminal. So that's just going to take one solid conductor. And then on the white connector, we've got 2 terminals in there. So we're going to be able to connect into that 2 solid conductors, one in each side of there. So if we take the grey one then, that would be ideal for this one, the point with only one cable. So we've got a switching line conductor coming in, and we'll put it in what you've called the input side. When we turn it around, what have we got? So on the other side, we've got what I think of as the output side of the connector. So this is a square terminal, and we make this connection by squeezing that down, putting the flex in, and then opening it up. We'll show that in a little bit more detail later on. And on this side, this is designed to take a stranded conductor, so this would be the flexible conductor that's going out into our light fitting itself. And the white connector you described had 2 holes. So we've got here 2 switching line, 2 neutral, 2 CPC. So ideally suited to take the feed in and then the feed out in that side of the connector. Absolutely. And then the output side at this position would again go out with the flexible stranded conductor to your light fitting. Okay, they're Vargo connectors, so they will state on them the maximum conductor size that they can take, which is it, Joe? Absolutely. So that's 2.5 millimeters, and that's on the stranded side and on the solid side. Okay, so be careful on the next one. They will also have a voltage and current rating for Europe on there, Joe. Never catch us giving you the Japanese sizes by accident. So we've got here 400 volts, so that's the voltage rating of the connector block, and we've got 24 amps of current, which I'm sure you'll agree is more than enough for most lighting circuits. I think what we do now is actually we bring the camera in and let's show how versatile the 224s are, and in order to make the connections for these lights. Let's do it. So I'm going to be connecting the grey versions of the 224s, and just to remind you, as always, the Vargo connector says on one side of it the amount of insulation to remove. In this case we've removed 10 mil of insulation, and we're going to insert first of all the solid conductor into here, which is the input effectively that Joe described earlier. Simple case of just pushing it into position like so, and then it's connected, won't pull out. As always, to remove it, it's that twist and pull in order to remove it from this connector. Let's do the neutral next. So exactly the same as before. Push into the hole like so, and then the CPC. So we've got all 3 of our conductors connected in like so, and we're now ready to insert the actual flexes in the other side. So that would be simulating the actual wall light itself. So we're simulating now the flex that would be connected to your wall light, and all we're going to do is simply squeeze here to open up the hole inside it. So squeeze down, it opens up the hole so you can insert your flex. Again, 10 mil insulation removed. It doesn't affect the conductor at the back. By squeezing that, it doesn't mean it's going to pull off. In order to remove that, it's that twist and pull in order to get the solid conductor out. So insert like so, voila, connected. And let's do the neutral, squeeze, insert like so, release, and the CPC, squeeze, insert and release. And now these are simply dressed into the actual box itself, and this would simulate the actual wall light. So that's it connected. Joe, your turn next. So just to mix it up a little bit, Gaz, I thought we'd do this the other way around. We'll install the flexible conductors into the connector first, and then we'll put them onto the solid. So again, it's just worth reiterating that we twist the end of the flexible conductors together to make sure that we get a decent connection. We capture every single strand of that stranded conductor. So we'll squeeze the connector block closed, and again, just poke that inside and release. And you can tell you've got it because this doesn't pop up quite as far
as it was in the first place when we connected this. You can see that it stays down a little bit, so you've got a nice connection. So we'll now put the CPC into there as well, and then finally it's just a matter of squeezing the connector and popping the line conductor in.